Un saludo muy especial a todos nuestros colegas, a todos los miembros de ASCOTEMA. Como ya todos saben, octubre es el mes de sensibilización de cáncer de seno. ASCOTEMA se une a esta campaña. Nos hemos vestido de rosa y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada es Marta Torres. Ella es fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Rosario, especialista en rehabilitación de la mano y del miembro superior de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Cuenta con más de 50 años de experiencia en rehabilitación física, presidente de la Asociación Colombiana de Fisioterapia en 2 oportunidades, directora de IPS de Fisioterapia, ha sido docente universitaria, ponente y conferencista en congresos, simposios y otras actividades científicas del sector de la salud. Miembro fundador y miembro honorario de ASCOTEMA. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Adriana, por la invitación, mil gracias. Es un honor estar aquí contigo compartiendo este ratico. Qué rico que nos acompañes. Hoy vamos a hablar precisamente del cáncer de seno, y quién mejor para contarnos su experiencia que nuestra colega Marta Torres. Por eso, Martica, quiero que nos cuentes un poco de historia, cómo incursionaste en este campo de acción de la fisioterapia. Pues mira, esto tiene muchos años de evolución en este proceso de abordaje yo hacia este tema. Empecé con una oportunidad que tuve por una invitación, justamente estaba en la asociación que nos realizó la cirugía vascular en uno de sus congresos. Entonces me invitaron para que hablara sobre opérculo torácico, y allí fíjate que tuve la oportunidad de conocer la nueva técnica que se estaba implementando en el mundo para el manejo del drenaje linfático manual, en donde justamente eran mujeres con cáncer de seno y las consecuencias del manejo propio de la enfermedad o de las intervenciones a las cuales era sometida o son sometidas las pacientes de cáncer de mama. Entonces, justo en estas reuniones preparatorias, conocí la posibilidad de que Marina Maduro, una especialista en el manejo del linfedema, viniera a Colombia, y así se lo propuse a los miembros de la Asociación de Cirugía Vascular, y en verdad la trajimos y fue una experiencia maravillosa, porque me di cuenta de que el conocimiento y el manejo que yo tenía para darle al linfedema no era el que en ese momento se estaban promoviendo más en el mundo. Entonces, por eso, de ahí empezó mi gran interés al traerla como ponente, escucharla, ver manejo diferente. Entonces, ahí empecé a incursionar fuertemente en ese tema. Me llamó profundamente la atención y así lo hice. Entonces, posteriormente, pues entonces tuve la oportunidad de asistir a su servicio en el Hospital Kendall de Miami, y allá donde más me enfoqué fue en la aplicación de la técnica de Astrid y Emil Boder. Astrid, fisioterapeuta, estamos hablando ahí de cómo esta técnica empezó en Dinamarca en 1930. ¿Sí? Ella y su esposo empezaron a incursionar en esto y lanzaron esta técnica. Ya posteriormente aquí en Colombia, hacia el año 99, se realizó un encuentro de linfología, y vino a ese encuentro el doctor Ciucci de la Escuela Argentina de Linfología. Es una persona que aún está vigente. El año pasado estuvo y estuvimos con él nuevamente, porque estaba en varias oportunidades con él. Y de ahí ya posteriormente surgieron otras escuelas a nivel del mundo. Entonces estamos hablando de Foldi, de la escuela del EDUC, de la combinación de la escuela de técnicas diferentes con formación de escuelas, y entonces ya se empezó a hablar fue de terapia descongestiva compleja, que es una serie de manejos
de técnicas, de modalidades en el manejo del linfedema y posteriormente entonces ya la otra que es la terapia física combinada. ¿Sí? Entonces son como las corrientes grandes de manejo del mundo para el linfedema en este momento. Ahí ya nos podemos dar cuenta cómo desde hace tiempo fuiste incursionando en el tema y cómo pudiste casi que ser pionera acá en Colombia con ese manejo de pacientes con linfedema. ¿Y cómo ha sido ese manejo con el equipo interdisciplinario de todos los profesionales que participan en estos procesos? Pues mira, contestándote la parte del manejo interdisciplinario, pues no ha sido fácil. Nosotros dentro del equipo que está establecido, dijéramos, a nivel del mundo, pues tenemos un grupo de profesionales muy grandes, porque están los oncólogos, por supuesto, los mastólogos, cirugía plástica, cirugía vascular, psicología, rehabilitación, nutrición y por supuesto fisioterapia. Entonces es un equipo muy grande que no hemos tenido pues la fortuna, por así decirlo, de tenerlo como muy establecido, que sería pues lo que redundaría en mayor beneficio para los pacientes, ¿no? Pero realmente desde que inicié encontré que la rehabilitación de miembro superior pues ha sido mi fuerte a través de toda la vida. Y entonces encontrar que podía unir la parte de esa rehabilitación de miembro superior en todos sus aspectos, ¿sí? Tegumentario, osteomuscular, etcétera, y poderlo correlacionar en un manejo integral en las pacientes con linfedema, pues fue algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, realmente ahí también pues fue parte de por qué me enfoqué tanto. Fue para mí como una nueva luz en mi vida profesional haber conocido este tema, y lo hice mucho más por gusto, por adquirir mayor conocimiento, por llegar a una mayor experticia para el manejo de estas pacientes, además porque también veía que estaban un poco desprotegidas aquí en Colombia, ¿no? Esas áreas de la rehabilitación. Por supuesto, sin desconocer toda la gran labor del Instituto Cancerológico y las profesionales que allí siempre han trabajado muy bien. Inclusive tuve algún acercamiento con ellas y empezamos a trabajar estas nuevas técnicas, y ahora pues hay mucha experticia también allá en esta área. Una Okay, cosa que de pronto no sé si será importante, que al principio para el manejo de estos pacientes no era tan fácil encontrar los elementos necesarios para su manejo. Hablemos de vendajes de baja elasticidad, hablemos de muchos elementos que no se conocían, o por lo menos no, si se conocían no era factible adquirirlos aquí en Colombia. Entonces, inclusive llegué a utilizar pues vendajes artesanales, quitándole elasticidad a los elásticos que se conseguían aquí. O sea, fue un trabajo muy lindo y una incursión muy linda, con mucho interés para salir al punto que donde estamos hoy. Hoy aquí en Colombia pues tenemos todos los elementos absolutamente de última generación para el manejo del linfedema en todos los aspectos, tanto a nivel de elementos físicos como vendajes, como algodones, ya a cosas mucho más sofisticadas de compresión que puede ser aplicada por el mismo paciente, más las máquinas ya de secuenciales que se consiguen. O sea, ya aquí estamos a nivel del mundo en toda la tecnología para el manejo del linfedema. Claro, me imagino que en un principio no fue fácil y casi que el trabajo inicial fue como con las uñas, como muchas veces y en muchos campos de acción les tocó a las primeras fisioterapeutas, pero igual ha sido una experiencia muy bonita y es un reto que poco a poco fuiste superando y que hoy en día pues ya tiene bastante experiencia y hay mucho por contar. Me gustaría que nos contaras, y sobre todo para las colegas que nos están escuchando que no tienen mucho conocimiento en el área de linfedema, ¿por qué consideras tan importante nuestro rol como fisioterapeutas
en este proceso de rehabilitación? Pues mira, tenemos que partir de que el cáncer de mama en el mundo pues está aumentando en cifras bastante significativas, pero también es igualmente cierto que la supervivencia es muchísimo mayor. Por supuesto, pues necesitamos o tenemos más pacientes por más longevidad que atender en su contexto íntegro, en todo su ser, ¿sí? Entonces, nuestra acción debe estar presente en la prevención de la presencia del linfedema, evitar que este se vuelva una entidad que vaya a llevar a la paciente a una limitación funcional severa, a una situación psicológica que le pueda afectar, pues porque sabemos del tamaño a los que pueden llevar sus miembros superiores. Entonces, pues nuestra acción debe estar presente en todo nuestro sistema osteomuscular, tegumentario, musculoesquelético, en fin, nuestra acción está en todo el ser. A veces se piensa que solamente nuestro ser de fisioterapeutas va dado a la parte del linfedema. Y pues si bien es un aspecto importante, pues indudablemente sería el mínimo, siendo el al cual nos enfocamos, pero tenemos que ver, imagínate cómo tenemos que ver al paciente en un todo. Sí, Martica, muy, muy cierto. En este caso, no nos aislamos de nuestro principio general de que el paciente debe verse de manera integral y no fragmentarlo como muchas veces lastimosamente lo hacemos. Dependiendo del sistema de salud, no es fácil que a todos los fisioterapeutas nos llegue un paciente con diagnóstico de linfedema, pero si en algún caso algunos de nuestros colegas se enfrentan a un paciente con este tipo de patología, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué es lo más importante en el abordaje de un paciente con linfedema? Indudablemente que verlo en un todo, en estos tres dominios, por así decirlo, que tenemos en la fisioterapia osteomuscular, porque tenemos un paciente que tiene una limitación que puede ser dada pues porque siente dolor, sus incisiones quirúrgicas generalmente son amplias, entonces tenemos limitación de movimiento por dolor o no por prescripción, sino porque el paciente tiene temor a que esas incisiones puedan tener alguna consecuencia. Hay un dolor severo, hay un dolor que entonces se va a traducir en pérdida de movimiento articular. Podemos inclusive llegar a hombros con hombros congelados. Podemos tener una parte que es las alteraciones posturales por la misma actitud de postura de defensa que adquiere el paciente. Llegamos a una debilidad muscular. Podemos tener síndromes de pliegue axilar. Podemos tener capsulitis, como ya lo dije. En fin, es un todo que está dado por algo que realmente no debiera tener esta incidencia tan severa en todo el sistema osteomuscular. ¿Sí? A nivel tegumentario, imagínate tú la parte de la integridad de la piel, el color de la piel, la textura de la piel, aparte de todos los procesos de cicatrización que se están dando. Entonces, ahí en ese sistema nosotros también tenemos una acción importantísima. Y fíjate que hasta ahí podemos hablar de que no se necesita una gran especialización. Un muy buen fisioterapeuta puede abordar tranquilamente a este paciente sin ningún temor porque está con toda su capacidad y su experticia para manejar la parte osteomuscular, la parte tegumentaria, ¿sí? Muchas veces la parte neuromuscular también por las actitudes posturales. Entonces, eso como a nivel macro. Y si tú ya me preguntas un poquito en el manejo del linfedema, pues ahí sí ya tenemos que tener una experticia especial en cuanto hace referencia a la realización del drenaje linfático manual. Hay una tendencia a pensar que es un masaje y lejos de.
es un drenaje, es un abanar, es un allegar los líquidos hacia los sitios por donde debe salir. Bien sabemos que tenemos una obstrucción que está dada o por la extirpación ganglionar o está dada por la misma cicatriz, etcétera. Entonces, en esa parte, pues sí, ya tiene que haber un poco de orientación especializada o experticia o especialización para la realización de ese drenaje, ¿no? Y desde luego el manejo del linfedema no es solo la parte de hacer que ese líquido se desplace, sino cómo se mantiene, ¿sí? Porque pues la obstrucción a nivel ganglionar y de los sitios de salida pues es un hecho real, ¿sí? Entonces pues tenemos que entonces pensar en los vendajes multicapas, ¿sí? O en las prendas de compresión que se consiguen, como te decía hoy, que estamos en última tecnología aquí, que las conseguimos aquí en Colombia, para que eso que tú lograste con el drenaje linfático pueda mantenerse y así ir haciendo que ese drenaje tenga una continuidad y no que sea una actitud que nosotros, un manejo que nosotros hacemos, una modalidad que aplicamos, pero realmente pues vuelve a presentarse ese acúmulo de líquido en la zona intersticial. Entonces, pues realmente no es difícil, pero sí, pues indudablemente que tiene un estudio, tiene que tener una experticia ya concretamente en la parte del drenaje linfático, diría yo. Ok, Martica. Para las colegas que nos están escuchando, nos gustaría que nos invitaras o le hicieras una invitación al gremio en general a interesarse por esta área, a incursionar y a estudiar un poquito más al respecto para estar preparados, así como tú lo dices, si llegasen a tener un caso de un paciente con linfedema. Mira, tal vez tú me has conocido que a través de mi vida siempre le he dicho y he instado a mis colegas desde siempre a abrir nuevos campos de acción, a incursionar en otras áreas y que eso solo depende de nuestra formación y que eso lo vamos a lograr demostrando la importancia de nuestro ser y de nuestro hacer profesional, ¿sí? Muchas veces vemos obstáculos que los existen, no los sabemos, nuestros sistemas de salud, todo lo que implica un no poder llegar directamente al paciente o que llegue directamente a nosotros. Contamos pues con la limitación del número de sesiones, etcétera, y estos son tratamientos largos. Entonces, en este tema que nos ocupa, pues es muy importante que nosotros entendamos el bien que le podemos hacer a las pacientes, el aporte que le podemos dar, cómo podemos hacer una diferencia en sus vidas, ¿sí? En todos los aspectos, haciéndolos sentir útiles, capaces de desenvolverse en sus diferentes campos de acción, inclusive en su vida deportiva, en su parte lúdica, y eso es muy gratificante para un fisioterapeuta. Entonces, es algo y un campo muy grande en donde nosotros de verdad podemos hacer mucho por este tipo de pacientes. Y entonces, pues eso me lleva a mí a invitarlos a que nos preparemos más. Aquí ya en Colombia hay centros en donde hay estudios para lograr la especialización, o si no, en el exterior, o si no, pues por medio de una serie de cursos, de grupos, de trabajos de investigación, en donde podemos unos con otros ayudarnos mucho. Entonces yo sí los invito a que a pesar de que implica mayor trabajo, un tiempo más largo en la sesión de tratamiento, una serie de elementos que a veces no le es fácil adquirir al paciente o que no tiene la conciencia de que los debe adquirir, pues hace que no sea tan fácil su realización y su abordaje para ellos, pero el beneficio que les podemos brindar es muy, muy grande. Entonces es capacitarnos, es a generar más conocimiento en nuestro país de la importancia de la fisioterapia en el manejo del cáncer de mama y del linfedema, en un todo, no solamente el linfedema. Muchas personas profesionales
como bien sabemos que el linfedema no se cura, se maneja. Entonces no ven la importancia de todo lo que podemos lograr con los pacientes, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros y la invitación que hago es a mostrar nuestra importancia grande en el manejo de este tipo de situaciones que se presentan como consecuencia, ya sea de la extirpación ganglionar, ya sea de la radioterapia, en fin, en los pacientes. Bueno, Martica, pues muchas gracias. Ha sido un momento bastante productivo. Pienso que con esta información hemos complementado muchas cosas. Muchas de nuestras colegas habrán despejado bastante sus inquietudes. Al igual que Marta, me uno y las invito para que no dejemos olvidado este campo de acción tan importante, tan bonito. Necesitamos unirnos y trabajar mucho más para que este tipo de pacientes logre un bienestar y una calidad de vida, y nosotros como fisioterapeutas somos los más llamados a brindar esta oportunidad a estos pacientes. Entonces, ya como Marta lo dijo, pues qué mejor que nuestro ejercicio profesional para ayudar en estos procesos. Martica, muchísimas gracias. He hecho un excelente trabajo. Tu experiencia en este campo es indudable y tu conocimiento, el compartir ese conocimiento es algo muy valioso. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, Adriana, mil gracias, y en lo que te pueda colaborar a nivel de Ascotema o todos los proyectos que tú creas que pueden colaborarnos para las colegas y ayudar para hacer un estímulo en buscar el conocimiento en este campo, pues si lo puedo hacer, lo haré con todo gusto. Muchísimas gracias, Martica.